continuar, ¿verdad?, con esta serie. Pues recuerden las fechas. Para la siguiente semana tenemos a nuestro hermano Jesse, que nos estará hablando de la gran tribulación. Y pues todos los temas, ¿verdad?, están entrelazados. Recuerde que si el efecto del dominó es, si el primero cae, los demás van a caer también. Entonces, tenga eso en mente mientras vamos analizando lo que es este tema. El tema del anticristo. Déjame decirle, ¿verdad?, a veces se siente uno indigno de poder tocar este tema, hermanos, demanda mucho estudio. Voy a tratar de hacer lo más posible para ser claro, sencillo, para poder analizar y poder llegar a una conclusión de la manera más simple, hermanos, que podamos entenderlo, ¿ok? Ahora sí, como dijo el hermano Carlos la semana pasada, guarden las preguntas hasta el final, ¿verdad? Y ahora, como él me la pasó la semana pasada a mí, yo se la voy a pasar a él. Cualquier pregunta, le preguntan a los hermanos Carlos. Tengan en mente, hermanos, que el tema del anticristo es un tema muy controversial, ¿verdad? El mundo religioso habla continuamente de este tema. Pero quiero que tengamos en mente lo que Pedro dijo en 2 de Pedro 3:16. Es muy importante que cuando usted y yo estudiemos esta clase de temas, tengamos esto en nuestros corazones. El apóstol Pedro, haciendo énfasis en las epístolas de Pablo, ahora cuanto más la epístola de Juan, ¿verdad? Incluso en esta la revelación hacia Juan. Encontramos que Pedro nos dice casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, hermanos. No que sea imposible, sino que demanda estudio. Demanda que usted se siente, que sea estudiante de la Biblia, que analice el tema bajo consideración a través de toda la Biblia, para llegar a una conclusión simple, bíblica, y una conclusión que usted va a entender que sea más apropiada, porque el estudio lo ha determinado. Dice que en las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, y nos deja saber ahí al final, para su propia perdición. Las escrituras se pueden modificar al modo que la persona quiera, y si usted puede analizar, si usted busca este tema, va a encontrar una gran cantidad de material. Déjeme decirle por qué. Porque cada quien lo aplica, lo moldea, lo acomoda. El tema del hermano que predicó la semana pasada, el rapto, es otro. Todo cambia, todo varía, todo se vale. Entonces, hay mucho material. Pero ¿qué dice la Biblia? Y gracias a Dios que el hermano nos lo explicó de una manera simple y sencilla. Así es de que para introducirnos, quisiera que analizáramos cómo muchos han tratado de identificar el anticristo. ¿Okay? A través del tiempo, los primeros cristianos, o ahí se le decretó aquel llamado Nerón, Domiciano fue otro también, etcétera. No tengo imágenes para todos, pero sí les quiero mencionar algunos. Encontramos al Papa, claro que no es el Papa antiguo, ¿verdad? Este es el que está ahorita, pero lo acreditaban al Papa, algunos a Napoleón Bonaparte, otros a Hitler, en el tiempo a Mussolini, a Stalin, a Khrushchev, a Saddam Hussein. En el tiempo también fue aquel llamado Obama. ¿Y qué creen hoy en día? Trump. Todo el tiempo, toda época han tratado de identificar el anticristo en una persona. Ahora tenemos que hacer la pregunta, ¿quién realmente es el anticristo? ¿Quién realmente lo ha identificado? ¿Okay? Tengan esto en ustedes, analícenlo, y vamos a tratar de definir esto precisamente para poder identificarlo, ¿ok? Ahora, déjame decirles, si el tiempo nos abarca, vamos a abarcar varias secciones, especialmente en Apocalipsis, donde vamos a tener que identificar, y en el libro de Daniel, ¿ok? Ahora, para llegar a una conclusión, vamos a tener que hacer un para atrás y para enfrente entre Daniel y Apocalipsis, y también entre donde aparece la palabra anticristo, ¿ok? So, tengan esto en mente. Primeramente hay que definir la palabra anticristo. Aparece 5 veces en la Biblia. De estas 5 veces aparece en 4 versículos. De estos 4 versículos aparece solamente en 2 libros. De estos 2 libros solamente es 1 y 2 de Juan. Entonces tenemos que agarrar el concepto bíblico. ¿Qué es lo que la Biblia nos explica sobre este tema llamado el anticristo? Y eso es lo que queremos hacer. Para esto pues vamos a definir el término, ¿verdad? La palabra. Está compuesta de 2 palabras griegas,
Voy a hacer un ejemplo que tengo aquí de Hechos capítulo 12, versículo 23, donde aparece la palabra anti. La primera palabra anti denota, según los lexicográficos Vines, como también Strongs, denota que es en contra, opuesto a, en lugar de. Y el mejor ejemplo de esto es Hechos 12. Quédate conmigo ahí en Hechos 12, porque quiero que leamos juntos este pasaje. No todos los vamos a leer, pero sí queremos hacer énfasis en donde se puede, ¿verdad? En Hechos 12 y versículo 23. Note lo que dice. Este es Herodes, aquel que usted y yo conocemos, ¿verdad? Si conoce la historia, el trasfondo, que viene, supuestamente en el versículo 20 empieza la historia, y para que usted conecte lo vamos a leer de ahí. Dice: Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornaron, dice, Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Versículo 21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Versículo 23. Al momento, un ángel del Señor hirió. Y no te dice por cuánto. Esa palabra por cuánto viene de la palabra griega anti, que viene siendo en lugar de. En lugar de darle la gloria a Dios, él la quiso tomar. Y eso fue, o eso denota a alguien estar en contra o tomar el lugar de la palabra anti. Supuestamente los lexicográficos, en contra, opuesto o en lugar de, y nos dan esta definición. Y la palabra Cristo, que es anticristo, Cristo pues denota el ungido, el Mesías, Jesús o Jesucristo, y varios pasajes, ¿verdad? Como Mateo 2:4, que nos dice que el Mesías debería de nacer en la ciudad de Belén. La palabra Mesías es el ungido, ¿verdad? El enviado, el Cristo, ¿verdad? Lo que denota. Ahora, esto conectado, anti es alguien que va a tomar el lugar o que está en contra de Cristo. ¿Okay? Tenga eso en mente. Hay que definir términos simples. Ahora, tenemos que navegar sobre los versículos en los cuales se encuentra la palabra anticristo. Y encontramos el primero en 1 de Juan 2 y versículo 18. En 1 de Juan 2, versículo 18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. A simple vista, a veces cuando uno lo lee o cuando la gente lo ha tratado de estudiar este tema, he podido notar, al igual que usted, que a veces como que desvía las palabras cuando no hay estudio. ¿Okay? Estamos hablando de la primera vez, o una persona que se quiere acercar con un pensamiento ya preconcebido sobre el anticristo. Pero lo vamos a leer una versión más sencilla. Vamos a leer Dios habla hoy. Y esa es la versión que voy a estar usando, ¿okay? En algunos pasajes. Pero les voy a mencionar donde dice DHH, esa es la versión Dios habla hoy. Dice: hijitos, esta es la hora última. Ustedes han oído que viene el anticristo. Pues bien, ahora han aparecido muchos anticristos, por eso sabemos que es la hora última. Ahora, tenemos que hacer hincapié en lo que Juan está diciendo. Número uno, tenemos que saber el trasfondo de la epístola, ¿verdad? El tiempo en el cual se escribió, la audiencia a la cual se está dirigiendo. Y encontramos que dentro de 1 de Juan, 2 de Juan, Apocalipsis, todas están allá en la década de los 90, se puede decir así, al final del siglo I. ¿Okay? Cuando encontramos estas epístolas escritas en ese tiempo, vemos una armonía en 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan, Apocalipsis. Vemos que el problema más grande lo está mostrando a través de esta expresión. Pero esto no era nuevo, solamente que se está recordando. Ahora, Juan está afirmando que lo que ellos habían ya escuchado, oístes, ¿verdad? Que el falso Cristo o los falsos profetas o los falsos mensajeros vendrían. Y podríamos hacer alusión a lo que Mateo 23 nos va a dejar saber. Palabras de Jesucristo mismo. Y ahorita lo vamos a ver. Eso es lo que aconteció a través de las apariciones de todos estos anticristos, a lo cual confirma que es el último tiempo. En otras palabras, simple y sencillamente dice, se les dijo que alguien iba a venir hablando en contra de Cristo,
pues para que ustedes sepan que estamos en el último tiempo, en la última dispensación, dice, entonces es todo lo que ustedes miran, todos estos anticristos, estos que van en contra de. Ahora, note lo que dice Mateo, porque son las palabras de Jesucristo. Dice, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está lo que creáis, no lo creáis, perdón, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aquí encontramos que Jesús ya había dicho esto anteriormente, que Juan está tratando de recordarles, oíste que esto se había dicho, oíste que esto se había hablado, y no es el único, ¿ok? Yo sé que estoy haciendo alusión a Jesucristo, pero vamos a ver también que Pedro, vamos a ver que Judas, vamos a ver que otros escritores también nos mencionan sobre esta posible presencia de estos falsos maestros. ¿Ok? So, tengan eso en mente. Ahora, vamos a brincarnos a 1 de Juan 2 y versículo 22. Mismo capítulo, vimos el versículo 18, ahora el versículo 22. Dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Y dice, este es anticristo. Este se opone al Mesías. En otras palabras, el que niega al Padre y al Hijo. Note lo que está diciendo. Ahora, vamos a leerlo en la versión Dios habla hoy, porque a veces simplifica las cosas. ¿Quién es el mentiroso? Precisamente el que dice que Jesús no es el Mesías. Ese es el anticristo, pues niega tanto al Padre como al Hijo, según la versión Dios habla hoy. Tenga esto en mente. Juan desea expandir en el tema sobre los falsos maestros. Versículo 18 ya lo inició, versículo 22 sigue continuando explicando. Y en este versículo está hablando que son aquellos que niegan que Jesús es el Mesías. Este pensamiento se encierra en el gnosticismo y el docetismo. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto a través de Judas. Por eso es importante, hermanos, que en el tiempo de Judas se clasifica que fue escrito allá por los 70s, según algunas fechas. Y encontramos, hermanos, que lo que Judas dice tiene mucho que ver. Miren, note Judas capítulo 1, y esto para los hermanos de aquí, ¿verdad? Pues lo analizamos y va a refrescar su mente. Note en Judas 1 y versículo 4, porque Judas aquí es donde nos va a presentar esta presencia en la iglesia. Y esto es antes de los 90s, en el cual el Apocalipsis se llevó a cabo, o 1 y 2 de Juan, y 3. Note Judas 1:4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten el libertinaje de la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. En el tiempo de Judas, esto ya estaba existiendo. Ahora, Judas está conectado con 2 de Pedro. Y según el tiempo ahí, se cree que 2 de Pedro se escribió primero, porque es un paralelo de lo que el capítulo 2 de 2 de Pedro es. Y menciona lo mismo. Entonces tenemos a Pedro, tenemos a Judas hablando de que vendrían y que se estaban introduciendo en la iglesia ciertas personas corruptas. Ahora, note lo que dice Judas. Y les iba a mencionar esto, nomás que pues al último se me olvidó traerlo. Su servidor hizo un comentario en Judas. Y cuando analizábamos esto es parte de lo que estábamos viendo aquí. Lo que vamos a ver hoy es lo que está en el libro. Y quisiera mencionarles esto porque cuando uno llega a hacer un trasfondo y un estudio, uno se va a dar cuenta un poquito más de lo que está sucediendo en Judas. No tenemos el tiempo para navegar y expandir todo en Judas, pero sí le quiero presentar esto. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. El ejemplo que se da allí, o la referencia de Judas, según dice algunos hombres, la palabra griega tines, ¿verdad?, nos denota que estos hombres o estas personas son individuos que ellos conocían. Los conocían personalmente, habían convivido con ellos, según la palabra lo que denota, la explicación. Y algunos pasajes ahí en referencia, y tú los conoces. Mira, aquellos que están en la iglesia, tú sabes exactamente quiénes son. Y tú sabes la mentalidad que ellos poseen. Luego va y expande Judas, explicando en el versículo que la frase dice, han entrado encubiertamente. Paraisdou, ¿verdad? Es la palabra
que nos denota esto encubiertamente. Se divide en 3 secciones. Duo, que es entrar, eis, que es en, y la tercera para, que es a un lado, ¿sí? Y en el libro yo puse un ejemplo de un criminal. Un criminal se va a introducir en un edificio, en un banco, en una casa para robar, ¿verdad? O hacer algún mal de una manera encubierta. Se va a meter por un lado, por una ventana, por un lado donde no se mire secretamente. Y eso es lo que está definiendo la palabra. Poniendo estas 3 palabras juntas se diría así: introducirse por un lado o entrar por la puerta del lado, ¿verdad? Un lado secreto. Dice, estos hombres han entrado de tal manera a la iglesia, ¿sí? So, tenemos esta mentalidad que se está introduciendo sobre lo que estamos observando del pensamiento que está existiendo allá ya por los 90s. Antes de eso, en los 70s, y se está expandiendo aún más. Está creciendo este pensamiento. Está llegando más grande. Ahora, vamos a ver esto un poquito más. Dice, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Déjenme decirle algo. Muchas de las versiones que están aquí ya escritas, la Vulgata y otras, omiten la palabra teón, que realmente significa o denota Deus, que denota Dios. Omiten Dios ahí. Entonces, cuando la traducción de la Biblia de las Américas hace la traducción de este versículo, dice, y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo, lo cual omiten ellos también Dios y lo aplican directamente a Jesús. Y la razón que podríamos decir esto es más concreto es porque el problema era que estaban negando la deidad de Jesús, ¿sí? Y ahorita eso nos da más trasfondo de poder observar hasta cómo está esto creciendo para llegar a ese punto que nos encontramos ya manifestado, donde dice muchos anticristos. Ahora, según lo que vemos aquí también, otra vez el soberano, esto también denota que Judas está haciendo una defensa de Jesús, de aquel que denota el maestro, aquel al cual te vas a aprender, aquel al cual vas a ser un discípulo, aquel al cual vas a sujetarte para ser instruido. Y Judas nos presenta todo esto en la defensa del tiempo de él, al igual que segunda de Pedro. Allá por los 70s, 60s al final, a 70s, máximo hasta los 70s mediados, algunos lo ponen hasta ahí. Pero llegamos a ver esta mentalidad, dice, y negarán, Pedro lo pone de esta manera, negarán al Señor que los rescató. Según esa palabra que encontramos aquí, el soberano, despotes, se denota o se escribe, la encontramos esto 10 veces, hermanos, en el Nuevo Testamento. 8 hace directo a Dios. Pero encontramos 2 referencias en Pedro y Judas que hace referencia a Jesús, a lo cual está hablando aquel que negarán al Señor. Está hablando directamente a Jesús. La negación de Jesús, de su deidad, es a lo cual estamos aluciendo y podendo observar aquí de que en el tiempo de Judas esto ya estaba expresando. También encontramos, hermanos, otra vez el pensamiento del gnosticismo y el docetismo, y ahorita lo voy a explicar un poquito más. Vamos a seguir avanzando. Número 3, la tercera cita de las 4 que estamos analizando, que contienen la palabra anticristo. Primera de Juan 4:3, mismo libro, ahora en el 4º capítulo, Juan vuelve a recordar: y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne. Note que ahora ya ha sido más claro, cada vez va aclarando. Dice, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Note que ahora Juan declara, dice, ustedes han escuchado que Él va a venir, o que este espíritu, este pensamiento, esta mentalidad va a existir. Ya existe, dice, ya está presente. Juan lo está hablando otra vez, si lo aplicamos en las fechas, lo está hablando ya por los 90. Judas ya nos dijo que esto estaba prevaleciendo de los 60, 70. Encontramos que va creciendo y aumentando cada vez más, pero quiero que lo tengan en mente. Note la versión Dios habla hoy. Dios habla hoy, dice, el que no conoce así a Jesús no tiene el espíritu de Dios. Al contrario, tiene el espíritu del anticristo, en contra del Mesías.
ustedes han oído que ese espíritu ha de venir, pues bien, ya está en el mundo. Otra vez encontramos un énfasis en la misma epístola, ¿ok? Primera de Juan quiere que usted y yo tengamos una comunión continua con Dios. Y para tener una comunión continua con Dios tenemos que reconocer al Hijo y recordarlo y mantenerlo como el soberano y Señor que es. Según en Hechos capítulo 2 y versículo 37, nos ayuda a recordar, 36, perdón, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Eso se tiene que mantener a través del periodo de la fe. Ahora, todavía no entramos a lo bueno, hermanos. Estamos solamente explicando los versículos, ¿verdad? Hay mucho más que observar. Cuarto versículo, segunda de Juan 1 y versículo 7. Ahora encontramos que en esta epístola se va y se dirige a la elegida. Y ahí hay un pensamiento, una variedad, ¿verdad?, de cuál es la elegida, si una hermana o una congregación. ¿A quién se está dirigiendo? Bueno, encontramos que se está dirigiendo, si sea o individual o colectivamente, se está dirigiendo a la iglesia, se está dirigiendo a los cristianos. Y está diciendo en 2 de Juan 1:7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesús ha venido en la carne. Quien esto hace, él es el engañador y el anticristo. So, encontramos una vez más la palabra anticristo, ya por quinta vez en el cuarto versículo, ¿sí? La única manera que se manifiesta esto, analizando todo el material, hermanos, que su servidor tuvo que discernir, se queda uno plasmado, y yo sé que el hermano Carlos también lo ha de haber hecho, al considerar todo lo que se dice, y dices tú, ¿de dónde lo sacan? ¿De dónde lo miran? ¿Dónde está esto que yo no puedo observar? Según la escritura, ¿verdad?, nos menciona, otra vez la versión simplificada, Dios habla hoy, pues andan por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesús vino como hombre verdadero. El que es así es el engañador y el anticristo. Recuerde la definición de anticristo. Anti es en contra en lugar de, y Cristo es el Mesías, el ungido, el enviado. Muchos se levantaron diciendo que eran el Mesías y muchos se levantaron diciendo que ellos eran las personas a las cuales se debería de adorar. Ahora, vamos a explicar un poquito solamente estos dos términos, el gnosticismo y el docetismo. El gnosticismo, hermanos, creía que todo venía de la materia era mala. Entonces, por consiguiente, Jesucristo no podía tomar cuerpo humano, porque la materia es mala. Por consiguiente, descartaron que Jesús vino en la carne. Un pensamiento. Los docetismos se traducían así o se declaraban de esa manera porque tomaban la palabra dokein, que es parece. Parece humano, pero no es. Y ellos declararon que todo el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, parecía humano, pero nunca fue. Solamente era un fantasma o una apariencia de una persona real, pero no era. Esos dos pensamientos eran prevalecientes en ese tiempo. Ahora, hermanos, mencionaba al hermano Israel, le digo, no va a alcanzar ni siquiera a mencionar lo que los musulmanes creen. Y cómo los musulmanes miran al anticristo y a Jesús. Es tan interesante, hermano. Eso va a demandar más estudio. Y déjame decirle, su servidor va a tratar de comprensar esto en un escrito, en un artículo, ¿verdad?, para poder dar un poquito más de explicación, porque esto demanda mucho. Por lo cual también le vamos a dar la tarea al hermano Carlos que escriba el rapto, para que también nos dé, ¿verdad?, algo ahí. Y lo ponemos en una revista, hermanos. ¿Qué les parece? Para que usted y yo tengamos este material. Y también el hermano Israel, ¿verdad?, que está aquí con nosotros, así de que va a tener que escribir. Ahora la pregunta, ¿de dónde sale el anticristo que el mundo religioso habla? ¿De dónde sale este individuo que supuestamente lo acreditan a alguien que tiene poderes y que es compañero y que se une a Satanás y que tiene su poder? ¿Dónde sale ese hombre? Según la Biblia, lo que hemos visto hasta ahorita, las definiciones, ¿de dónde sale? Y es imperativo que nos metamos a 2 de Tesalonicenses. Es necesario. Porque de aquí es donde empieza a desprender lo que es el pensamiento de esto del anticristo según el mundo religioso. Recuerde 2 de Pedro, los indoctos, la gente que no tiene el estudio necesario o que no quiere quebrarse la cabeza para poder llegar a una conclusión bíblica sólida, va a llegar a una conclusión superficial, va a llegar a una conclusión como él quiera
llegar a dar la descripción de lo que él mira, de lo que él lee. Ahora, vamos a analizar 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 10. Obvio, no hay el tiempo, pero quiero que lo tenga. No lo voy a tocar profundamente, no aquí. Tal vez en el escrito voy a analizar más, pero aquí el tiempo nos apremia. Los 29 minutos, ya nomás nos faltan 28, así es de que, ¿verdad? Pues todavía tenemos tiempo. Note, dice el versículo 1, y el hermano nos explicaba esto sobre el rapto, y aquí es mismo también donde se agarran del anticristo. Note lo que dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Y tomando, ¿verdad?, las expresiones de nuestro hermano Carlos, ahí está. Este es el hombre que estamos esperando que resalte. Este es el hombre de perdición, de pecado, que va a venir, que va a hacer esto. Y eso es lo que dice el mundo religioso. Este es el anticristo, y lo van a definir como quieran. Sin embargo, seguimos leyendo, dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de oculto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os conturbéis, que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. Ya es el tercero que menciona que algo así va a suceder. No solamente Pedro, no solamente Judas, no solamente el Señor Jesús, pero de aquellos discípulos o seguidores de Cristo encontramos al apóstol Pablo también mencionando esto. Y dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, note ahí, a quien el Señor matará, ¿verdad?, con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y dicen: aquí está el anticristo. Si tú puedes notar, está haciendo milagros, está haciendo señales, está haciendo todo esto, tiene el poder, se levantó, es este individuo que va a venir. Y aquí está, ahora sí, ¿verdad, hermano Carlos? En el versículo 8, aquí está donde va a venir, va a derrotar. Esto es, en el gran Armagedón, va a destruir, lo va a quitar, y ahora va a poder establecer lo que el hermano Israel nos va a hablar del reino milenial. Y dice uno: yo no veo todo eso. Pero el detalle está en estudiar el contexto, estudiar el pasaje. Otra vez, no tenemos el tiempo, hermanos. No tenemos el tiempo para examinarlo todo. Pero espero explicarles, ayudarles en esto. El hombre de pecado, según el versículo 3, encontramos que no está definiendo a un individuo en sí, sino que, si usted estudia la palabra hombre, no todo el tiempo significa hombre, significa antropos, que es ser humano, o que es hombre y mujer. Y denota a lo cual está hablando no solamente de alguien individual, sino colectivamente, como un grupo, un sustantivo, ¿verdad?, que es colectivo. Entonces, cuando hablamos de esto y estamos examinando, tenemos que poder observar el hombre de pecado. Ahora, de antemano les digo, faltó más tiempo para navegar, explicar, y a lo mejor hay hermanos aquí preparados más que su servidor para poder explicar ese tema mucho mejor, y sé que lo hay. Y me siento, a la verdad, en honor de poder tenerlos aquí, hermanos, para que ustedes, si algo se dice que no está correcto, me corrijan, hermanos. ¿Ok? Tomen esto en mente. Aquí encontramos entonces que el nutro o el género es masculino, ¿verdad? Nutro o género masculino, de lo que se refiere a ambos. El hijo de perdición hace referencia a lo mismo. Al final de perdición, destrucción por el Señor mismo, versículo 8, finalmente se oponen. Oponente de Dios es llamado inicuo. Este poder, está hablando de un poder, de una fuerza, de algo que va a venir
grandeza, algo grande, pero no de un individuo en sí. Y lo vamos a ver en Apocalipsis también, ¿sí? Porque es algo importante que usted y yo tenemos que estar analizando. Cuando esto sucede, hermanos, entonces va a venir y tenemos que recordar que Daniel 7 nos habla de un cuerno, aquel que quiere cambiar el tiempo y la ley. Y tenemos que conocer un poquito de trasfondo también de esto para poder explicarlo, ¿verdad? No solamente Daniel 7, Daniel 9, sino también explicar lo que en el tiempo de Apocalipsis se va a encontrar para poder encontrar lo que está sucediendo con el imperio romano, con las situaciones que están presenciando y la dificultad que se está introduciendo a la iglesia. Ahora, el hombre de pecado se opone a Dios, se exalta a sí mismo en contra de lo que es genuinamente sagrado. Él dice, finge ser religioso, pero su carácter verdaderamente revela que es diabólico, esto es en contra, malvado, ¿verdad? Su actividad es conforme a la actividad de Satanás. Ahora, el hombre de pecado, hermanos, es algo extenso, es algo profundo. Yo sé que el hermano Carlos que está aquí, si lo ha estudiado, como sé que lo ha hecho, es algo más grande de lo que podemos observar en este periodo de tiempo. Demanda una explicación profunda según Tesalonicenses capítulo 2. Pero obvio, porque tengo que tocar otros temas, solamente le quiero dejar saber esto, lo más simple. No está hablando de un individuo en sí. Y otra vez, si estoy mal, corríjanme. Porque cuando encontramos esta información aquí y lo analizamos bajo lo que Daniel está diciendo, está hablando de un reino, está hablando de una fuerza, un poder que va a venir, se va a manifestar, ¿sí? Y lo vamos a explicar un poquito más. Espero que esto vaya conectando con lo que vamos a ir viendo, porque es necesario que nos movamos a Apocalipsis 13, ¿ok? Y aquí vamos a navegar un poquito más en lo que es Daniel 7 y Daniel 9 más adelante. Note esto en Apocalipsis. De versículo 13 en adelante, versículo 1, perdón, capítulo 13 al versículo 9. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir el mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas. Y un nombre blasfemo, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como oso, y su boca como león. Y el dragón le dio poder a su trono, grande y autoridad, y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron, dice, el dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca, dice, en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y le adoraron todos los moradores de la tierra, y cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Y entonces se queda uno en este tiempo, bajo esta mentalidad, bajo esta presencia, queriendo tomar esta interpretación literal, o queriendo tomar esta interpretación pensando como este tiempo. Pero tenemos que regresar al pasado, tenemos que observar lo que está diciendo, y tenemos que ver mucho simbolismo que hay. Ahora, Juan hace mucha referencia a Daniel, y encontramos un paralelo aquí. Vamos a poner de este lado Daniel 7 y de aquel lado Apocalipsis 13, algunos pasajes que van a estar viendo, versículos 7 y 8 con el versículo 1 y el versículo 3. Después de esto dice, miraba yo las visiones de la noche, y he aquí las 4 bestias, espantosa y terrible de gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y la sobrehollaba de sus pies, y era muy diferente que todas las bestias que vi antes que ella, y tenía 10 cuernos. Si usted recuerda la visión de Daniel, y usted recuerda la interpretación, y cuando usted y yo vemos que cuando está hablando en aquella visión que le dio a Nabucodonosor, y que tenía aquellos 10 dedos que estaban mezclados con barro y hierro, y usted y yo sabemos que está hablando del último
reino que se estableció, que fue o el Imperio Romano. ¿Sí? Ahora, quiero que tenga esto en mente porque es donde hacemos conexión. Aquí Daniel, en el capítulo 7, está haciendo referencia una vez más a las bestias que él vio. ¿Y qué cree? Cuando usted llega a Apocalipsis, el orden está al revés. Empieza con el leopardo, el oso y acaba con el león. En Daniel empieza con el león, el oso y acaba con el leopardo. Vemos un orden al revés de lo que está diciendo. Ahora, nos acaba de decir Apocalipsis lo mismo que Daniel acaba de decir. Dice que tenía 10 cuernos, dice cabezas, 10 cuernos, y sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Aquí ya nos mencionó los 10 cuernos, igualmente lo encontramos en Apocalipsis. He aquí dice que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de ellos fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y de aquí dice que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces encontramos el versículo 3, en sus cabezas fue herida, muerte, pero su herida fue mortal y sanada. Y encontramos también aquí que una de esas casi caía. Ahora, no está ahí el versículo, pero sí está aquí, en el versículo de Apocalipsis, que compara con lo que acabamos de ver acá. Y obviamente, ¿verdad? Esto demanda mucho tiempo. ¿Verdad, Carlos? Cuando vas a preparar el PowerPoint, hermanos, híjoles, duré días tratando de preparar esto que saliera de la mejor manera. Venía el capítulo 7, nos menciona la parte final, la misma visión o la misma verdad que nos está revelando la visión. Dice, y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Más grande, se le dio autoridad más grande que los demás. ¿Sí? Ahora nota aquí. Y hablaba palabras contra el Altísimo y los santos del Altísimo. Dice, quebrantará y pensará cambiar los tiempos y la ley. Esto es lo que vimos anteriormente. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y abrió su boca, según Apocalipsis también nos dice, blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre en su tabernáculo y los que moran en él. Encontramos un paralelo. Daniel 7, Apocalipsis 13, paralelo. Una y otra vez, una y otra vez. Está hablando de una visión, está hablando de algo que ya conocían, está hablando, trayendo a mente algo que ellos ya habían escuchado, de lo que iba a suceder. Ahora, Daniel capítulo 7, versículo 21, dice, y veí yo que estaba un cuerno hacia guerra contra los santos y los vencía. Dice Daniel, versículo 21, Apocalipsis dice lo mismo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Cuando usted lee Apocalipsis 13, no es una visión nomás tirada a la A y se va para que los cristianos traten de averiguar algo, a ver qué. No, está haciendo referencia a lo que Daniel estaba hablando, está haciendo referencia a la visión que Daniel estaba explicando. Y déjeme decirle, cuando usted estudie Daniel, se va a dar cuenta de todo esto. Y es por eso que se meten al libro de Daniel, se meten al libro de Apocalipsis, pero llegan a conclusiones erróneas por no poder concluir de una manera sana en la escritura para poder llegar entonces a una conclusión correcta. Pero la pregunta es, ¿de qué está hablando entonces el capítulo 13? Bueno, lo que no está hablando es del anticristo que estamos escuchando nosotros, de aquella bestia que se levanta y dice tiene poder, es esta bestia que hace esto, es esta bestia que va a destruir. Y en el capítulo 13 más adelante, del versículo 18, va a encontrar aquella bestia que tiene para sellar, y la marca de la bestia es 666. Encontramos todo esto, ¿verdad? No hay tiempo para navegar ni siquiera en la marca, hermanos, ¿verdad? Porque demanda mucho estudio. Pero si usted quiere saber algo a lo que se alude a esto, número 1, lo acuden a lo que es la marca de la bestia, es el número de seguro social. ¿Okay? Su número de seguro social, supuestamente, entonces la bestia es Estados Unidos, y la bestia es Estados Unidos que lo quiere marcar a usted con su marca, porque esos Estados Unidos son los únicos que le dan el número de seguro social. Número 2, eso lo acredita no solamente a lo que es el número de seguro social, sino al IRS, a quien usted paga los impuestos y le dan un número. Y ese número es la marca de la bestia. Solamente en Estados Unidos, porque Estados Unidos, ¿verdad?, son los únicos que tienen el ITIN o número para pagar los taxes. Y número 3, el sitio de internet, ¿verdad?, lo que es el internet en sí, la marca de la bestia. Y de ahí se van y expanden, y híjoles, muchas y muchas otras podríamos hablar de la marca de la bestia. No lo vamos a tocar, solamente quería traerles sus mentes. Ahora,
Cuando leemos y estudiamos a qué se refiere, según Apocalipsis, cuando habla del mar, está hablando de la sociedad, está hablando de la gente en sí, del humano, de la humanidad. Y dice que del mar salió una bestia. Pues entonces de la misma sociedad se va a levantar un líder o una nación que va a venir a ser fuerte. Estos romanos, ¿verdad? Romanos, estos son los romanos, ¿verdad? El imperio romano que va a venir. Esa es la bestia para afligir a los santos. Esto va a venir porque es cumplimiento de lo que Daniel había dicho que se le manifestó que iba a pasar en el futuro. Pero no hay un anticristo aquí. No lo que nos menciona el mundo religioso. Ahora, del capítulo 13 vamos a brincar hasta Apocalipsis 17. Quiero que tenga en mente que cuando brinca y lee usted Apocalipsis, usted va a encontrar que se repite lo mismo. Habla de los mismos 10 cuernos, habla de lo mismo que Daniel, capítulo 7, habló, pero ahora lo va a traer al capítulo 17 de Apocalipsis. Ahora, note lo siguiente. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piernas preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Note aquí la misma revelación que nos está hablando de unos cuernos, que nos habló capítulo 13, que nos habló Daniel capítulo 7. Y la bestia, dice versículo 8, que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será esto: para la mente que tenga sabiduría. Ahora la descripción, acá en amarillo y verde, dice: las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Déjame decirle aquí 2 interpretaciones. Poquito difícil de explicar, hermanos, en el tiempo tan corto que tenemos. Pero déjenme le doy la primera. La pregunta es: ¿quiénes son estos 7 reyes que se presentan? Según algunos han llegado a decir que los 7 reyes son algunos de los 10, dado a que 3 cayeron. Si ustedes se acuerdan, Apocalipsis dice 3 han caído. Bueno, aquí encontramos que 3 han sido arrancados y 5 han caído. Sin embargo, no empieza con agosto, empieza con Julio César, y luego Augusto César, y luego Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Vespasiano, Tito y Domiciano. Estos serían los 10 que encontramos dentro de la historia del Imperio Romano. Y no todos, hermanos, reinaron en diferentes plazos, sino que reinaron bien cortito, uno tras otro, uno tras otro. Es más, Vespasiano es el papá de Tito, Tito es el hermano mayor de Domiciano. Encontramos aquí una familia entera. Nerón era el papá de él, si no me equivoco, o corrígeme, hermano, ¿verdad? Siempre hago alusión al hermano Carlos, decir yo que, corríjame, hermano, si es que no, pero Nerón, antes de cometer suicidio, según la historia, le dio un encargo a Vespasiano, y Vespasiano, tomando el reinado, tomando el control, después muere, entra su hijo Tito. Tito es aquel que llega a la destrucción de Jerusalén en el año 70, y encontramos a Domiciano. Según algunos han definido que es de esta manera, que los 5 han caído, el uno es Vespasiano, y el otro aún no ha venido, este es Tito. Esto, para mi parecer, pone al libro de Apocalipsis a una temprana, a un tiempo temprano, porque Tito destruyó, o fue el autor, que solamente duró aproximadamente 2 años, y fue el autor que destruyó Jerusalén, ahí en el año 70. Entonces,
tenemos que ver si esta es la posible definición que se da. Algunos lo dan. Jim McGuigan, que tiene su comentario, al igual que otros, aluden a esto, ¿verdad? Ahora, aquí es donde se pone un poquito difícil. Pero acreditan mismo que los 7 montes son las 7 columnas de Roma. Y las 7 columnas de Roma sería el Aventino, el Capitolio, Palatino, Celio, Esquilino, Quirinale y Vimale, que serían las 7 colimas o los 7 montes donde sienta Roma. Y sería la posible definición. Segundo, Burton Kaufman, comentarista también, menciona que esa primera introducción o esa primera traducción sería un poquito errónea, porque serían 10 y no 7. Y de los 10 dice que se levantó un cuerno más, que era pequeño, pero se levantó, y eso lo atribuyen a Domiciano. Sin embargo, lo que hace Kaufman es, se va a los reinos antiguos, y los 7 montes son los 7 reyes, a lo cual se va a lo mismo. Y dice, todo es definido en lo mismo. Encontramos que los 5 han caído en el tiempo antiguo: el reino de Egipto, Asiria, Babilonia, Persia y Grecia. Y cuando dice uno está haciendo referencia a Roma. Y que cuando dice y aún otro no ha venido, pero es momento que dure breve, lo alude a la apostasía. Esto es a lo que es la falsa enseñanza que va a crecer dentro mismo de la iglesia y que se va a llevar a un torno despiado. Pero eso tiene que existir, según Burton Kaufman, después de la destrucción de Roma, que encontramos por el siglo III, siglo IV, lo que encontramos aquel concilio que se llevó a cabo, se hizo y se empezó a desviar aún más de la palabra de Dios. Esas supuestamente son las 2 interpretaciones, yo se las dejo a ustedes, porque Apocalipsis no es fácil de interpretar, pero tampoco difícil. Lo que necesitamos es tiempo, y el tiempo se nos sigue yendo. ¿Y saben qué? Todavía falta Daniel capítulo 9, hermanos. Y Daniel capítulo 9 nos va a explicar un poquito más, y espero que con esto podamos llegar a cerrar lo que hemos visto desde el capítulo 7, Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, para poder cerrar con el 9. Habla en esta sección de las 70 semanas, ¿verdad? De antemano, esta es una de las secciones que podría decirle mucha especulación también, y que también al poder observar esta sección, usted se va a dar cuenta que tiene un propósito, y eso es lo que usted tiene que tener en mente. Cuando la sección va a hablar de algo, tiene un propósito que enfatizar, y usted tiene que poder llegar a concluir de una manera bíblica que está hablando esa porción de la escritura. No voy a leer todo, hermano, solamente les voy a leer lo que está subrayado, para que ahí vamos a hacerle hincapié dado por el tiempo. Dice el versículo 24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para, con el fin, determinar la predicación y poner a fin el pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Tenga eso en mente. Con ese propósito, dice, va a terminar. Para eso viene en la santa ciudad. Esto es lo que va a acontecer en el tiempo futuro. Y al final dice, las abominaciones vendrán del desolador. Vamos a ver rápidamente esto. Daniel 9:24 dice que va a dar fin a la predicación y poner fin al pecado. Esto está haciendo referencia, que vamos a llevar en secuencia, a lo que hizo Jesucristo, y Hebreos 9:26 nos explica esto, que Cristo vino una vez para morir para siempre y traer redención al pecado, quitarlo de una vez. ¿Ok? Primera etapa, vamos a ver. Segunda etapa nos habla que es para sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. El pacto antiguo, hermanos, tenía que llegar a ser cumplido, se tenía que sellar, se tenía que cerrar, ¿verdad? Tenía que llegar a su cumplimiento completa. Hebreos 9:26 y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Dice, esto se va a acabar, esto va a venir a su fin. Esto es lo que venía hablando. Daniel dice, el pacto se va a sellar. En el tiempo que aquel, ¿verdad?, llegue a traer el fin al pecado, el pacto será sellado. Y luego habla que más adelante va a venir la desolación desoladora.
lo cual Jesucristo hace referencia a Daniel en Mateo 24, versículo 15, cuando está hablando de la destrucción del templo. Entonces, cuando Cristo vino, según la parte primera de lo que estamos viendo, de lo que está hablando totalmente Daniel, capítulo 9, en esa sección de las 70 semanas, solamente para concluir de que el sacrificio se va a entregar, que va a sellar el pacto, ¿verdad? Es necesario que el testador muera para que entre en efecto el testamento, cumpliendo entonces el Antiguo Testamento, para entonces así llegar a poder establecer el nuevo y sellarlo, para quitar en sí la destrucción del año 70 de Jerusalén y el templo en sí. Quiero que tengan en mente que el templo de Dios nunca fue mencionado ya después de la muerte de Cristo como templo de Dios. En las escrituras usted no lo va a encontrar de esa manera, porque ahora el templo de Dios es la iglesia, el cuerpo, que ahora es aquellos a los cuales llegamos a ser parte cuando obedecemos el Evangelio. Entonces Daniel, de lo que viene hablando desde el capítulo 2 hasta el capítulo 7, el capítulo 9, vamos a encontrar que todo hace alusión a aquel reino que jamás será destruido, la iglesia. Todo lo que hemos visto, Daniel 7, Daniel 9, yo sé que vamos a correreados y hermanos van a decir, hermano, ¿por qué no explicó más aquí? Porque no hay tiempo, hermanos, no hay tiempo. Necesitamos más tiempo. Hasta me quedé pensando, yo dije, oye, y qué difícil fue para el hermano el poder ir rápido, ¿verdad? y ahorita se me queda viendo cuando dije, no, nomás un himno. Dijo el hermano, ¿y por qué hay una vez más tiempo? Demanda más explicación. Espero que esto le ayude. Y quiero cerrar con esto. La Biblia define y explica el anticristo. Recuerde la palabra anti, y Cristo es alguien que se opone a, según los pasajes que vimos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, versículo 22, capítulo 4, versículo 3, segunda de Juan 1, 7, en ni una de estas aparece lo que vemos hoy en día, lo que enfatiza. Volúmenes y volúmenes se habla de una persona que va a tener gran poder, gran fuerza, pero la Biblia no nos explica esto. Todo lo que se saca fuera de contexto, hermanos, es porque no hay un estudio profundo, serio de la palabra de Dios. Y necesitamos más tiempo para seguir investigando esto y poder darles algo más discernible, más explicado. No me quise meter ni más porque dije, le voy a brincar al hermano que tiene la gran tribulación, pero él se va a poder meter al tema para poder traer al anticristo, según la teoría, ¿verdad?, que se escucha, para poder entonces sí haber una gran tribulación, porque tiene que manifestarse primero el inicuo, aquel hombre pecado que según designan ellos en segunda de Tesalonicenses, para que la tribulación inicie. Si no hay inicuo, no inicia la tribulación. Pero vamos a ver que dentro de esto el saco es roto y la Biblia no lo aprueba. No sé si tengan alguna pregunta o comentario, y si tienen, después de la clase, hermanos, acérquense al hermano Carlos, él va a contestarle todas sus dudas en cuanto al anticristo. Bueno, hermanos, siempre damos la oportunidad de poder extender la invitación que Dios hace. Déjeme decirle, verdad, que supuestamente el término anticristo es aquel que niega que Jesús vino en la carne. Y puede ser usted si le niega como el Mesías. Usted se está oponiendo a la voluntad de Dios al oponerse a lo que Dios ha estipulado para cumplir con toda justicia. Así es de que le extendemos la invitación, si usted quiere ser parte del reino de Cristo, de la iglesia del Señor, del único reino y lugar donde usted pueda encontrar la salvación. Le extendemos la invitación a que usted pueda entonces creer en el mensaje que Jesús vino, murió y resucitó por usted, resucitó por la humanidad para dar redención completa. Y si usted entiende eso y cambia y decide, ¿sabes qué? Ya no quiero vivir para mí, no quiero vivir de la manera que yo vivo, lo que yo creo que es vivir no es vivir, quiero que Dios me instruya, me eduque. Acérquese a Dios blanco y Dios va a escribir en la tabla de su corazón, según Jeremías 31 en adelante. Y así dándole la instrucción, así usted entonces poniéndose a la merced del Señor, usted le va a confesar delante de los hombres, para que Él le confiese delante de Dios. Y al confesarle, hermanos, no es una confesión verbal solamente,
Sí se confiesa verbal para que los demás sean testigos de lo que usted está proclamando, pero de ahí en adelante usted va a vivir la confesión. Y esa confesión de su vida va a reclamar o va a dar a conocer que usted cree en Cristo Jesús. Y así usted podrá entonces tomar lo que es el modo, el proceso de la purificación al ir al agua, ser bautizado para el perdón de sus pecados, recibir el sello del Espíritu Santo. Dios entonces le da acceso a Él a través de usted obedecer lo que Dios ha estipulado. Si usted desea hacer esto, le invitamos